Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí de nueva cuenta en AFN Político y algo más, producido por Agencia Fronteriza de Noticias de Tijuana, este jueves 13 de febrero de 2014. José Enrique García Sánchez. Sí, qué genial, ya casi terminando la semana, pero siempre disfrutando la compañía de usted que nos sintoniza a través de este canal, que es el punto de encuentro con todos ustedes que nos ven en todo el estado, el canal 154 de cable. Ese es un privilegio, créanos. Y la verdad, bueno, sí veía el canal 154, pero ya ves que normalmente pues cuando tienes ciertos tiempos Mm, y escuchas unas cosas, luego escuchas otras, ahora he tenido más oportunidad de estarlo siguiendo. Y traen cosas tan interesantes y estoy viendo que definitivamente sigue siendo la vecina ciudad una fuente inagotable de información. Yo creo que va a seguir dando mucho de qué hablar aquí el señor alcalde de la ciudad vecina. Ya te platicaré otra de las que hizo según lo que vi ahí, oh, sí, ahí pues, en los programas noticieros del canal 154. Y me gusta porque se van mucho a los problemas comunitarios. Sacan mucho de lo que la población está padeciendo en mm. este momento. Entonces eso resulta interesante y sobre todo para la gente también que vive ahí, ¿no? Sí, cómo no, San Diego ya lo sabe usted, y si no lo sabe, pues para eso estamos nosotros aquí. Ya hay un alcalde, ha perdido el representante de los intereses de la comunidad latina. David se regresa a su condición de regidor, Ujú. le ha ganado otro regidor, finalmente un republicano. Así es que el próximo día 3 de marzo están estrenando los señores vecinos. Aunque es joven y tiene Sí, trayectoria, ¿no? Porque sí perdió con cierto margen importante. cómo no. Sin embargo, pues tuvo una muy buena votación, se hizo mucho ruido alrededor. Yo creo que más acá, de este lado de la frontera, considerando que es un hombre hispano, es un hombre latino, ¿no? Pero pues San Diego confirma esa vocación que tiene republicana, más que Sí, nada, cómo no. pese a que pues normalmente los republicanos no le ponen mucha atención a California porque en la mayor parte de las comunidades se han inclinado hacia los demócratas, pero San Diego pues en pocas ocasiones ha variado, ¿no? Y ahora Así que es. varió, pues como que no les fue muy bien y siento yo que también prefirieron regresar a lo ya conocido, ¿no? Sí, pero no deja de ser interesante este resultado por lo que refleja en cuanto a la dinámica de la población hispanoparlante en el sur de California. Y no podemos nosotros hacer oídos sordos a eso porque son los vecinos, son aquellos con los que tenemos un enorme intercambio socioeconómico. Pues sí, pero hoy nada me va a molestar. A mí hoy Haces bien, disfruta la vengo vida. feliz. Dalai. Dalai, el que haya ganado un republicano al hispano, pues ya no me preocupa tanto. Los problemas ya. He decidido dejarlos atrás ¿De definitivamente, veras? totalmente. Hoy vengo positiva. ¿Y por qué tan Porque hemos contentita? sido salvados. Hemos sido salvados. Ah, caray. Ah, no sabías, arrepiéntete. No va por ahí. Creo que hemos sido salvados. Dios Yo no me te había dado guarde, cuenta. Dios te bendiga. Me acuerdo de las Échale un prédicas del poquito, hermano Pagano. cómo le hace el tonito ahí el ¿Cuál? predicador? Pues cualquiera de ellos, ya ves que ¡Oh, tienen hombre! un Ah, mismo, el de la rosa bendecida, ándale. hermano, hermano. Deja para ti sufrir. Mira, ven, toca la rosa bendecida, hermano. Aquí estamos salvados a través de AFN político y algunas cositas más. Sí, ¿verdad? Pero bueno, yo no decía que nosotros los hubiéramos salvado Ah, bueno. Ah, ¿no? definitivamente. No. Mm, Es que gracias a la magia de la información, ahí sí, gracias sí, a que, bueno, hay publicaciones también en el exterior que ayudan a abrirnos los ojos. Me he sí. dado cuenta que el señor presidente de la República, Enrique Peña Nieto, cambió las alarmas que existían en el país por aplausos. Ah, Dice caray. Time, dice Time Sí. que Saving Mexico, salvando al The hermano. Savior. Mira, ¿qué tal se There it ve? is, the ¿Qué tal se ve Savior. nuestro señor preciso? My tocayo. Así es tu tocayo. Es mi Te tocayo. puedes sentir orgulloso, Enrique Oh, García. yes, I feel so proud. Mírale nada más. He is my man. Yeah, you're my man.
Mírale la personalidad, la postura, la A galanura. ver, Y aparte nos salvó. Creo que comparten el nombre, Enrique. y eso duele. Yo ya me estaba... yo, Ya ¿qué sé. tiene ahí mi tocayo que no tenga yo? A ver, Bueno, tal vez un reloj un poquito más caro. un switch ahí. El copete, dice No, yo bueno, que el no, copete. guardamos ahí las diferencias, ¿verdad? Pero, ¿Qué te parece? A ver, y nosotros qué quejándonos, elegante. siendo agoreros del desastre, Me hace sentir diciendo, ¿a orgulloso. poco no? Fíjate, Es mi presidente. es la revista, la nueva edición de la revista Time, que le dedican toda la portada a este galán que tenemos como presidente. ¿A poco no? O Fiu, sea, fiu. Y ya di, enamoró a los güeros, a los vecinos del no, y norte. no solamente a los buenos, a varias personas en el mundo, porque a diferencia de lo que estamos diciendo nosotros en el país, pues en el exterior están viendo algo que nosotros no somos capaces de alcanzar a ver, a notar, ¿no? Y Ajá. bueno, han dicho que estas reformas realizadas por el presidente de la República, pues nos están colocando en otro En escenario, otra en dimensión. otra dimensión, una dimensión desconocida para nosotros. Y El pues ahí va, profeta. sí, Nadie es mira, profeta en su tierra. ahí vamos despegando. Dice una nota de la silla rota, que la revista Time destacó a Enrique Peña Nieto al afirmar que a un año de que tomara la presidencia de la República, ha logrado reemplazar las alarmas por aplausos con la aprobación de un ambicioso paquete de reformas en materia social, política y económica. La revista estadounidense publicó un adelanto de una entrevista con el mandatario mexicano, quien aparecerá en la portada del nuevo número del 24 de febrero, bajo el título de Salvando a México. La publicación recordó que hace 5 años la violencia y el narcotráfico explotaba la economía, la economía se tambaleaba y se comparaba a México con otros países donde el terrorismo es una constante, como en Pakistán. Time comentó que ahora las potencias globales también han cambiado su impresión sobre México. Perdón. En la entrevista Peña indicó, yo creo que las condiciones son más favorables para que México crezca. Estoy muy optimista, dice. Por otro lado, la revista destacó que el momento de México aún podría decepcionar, ya que está amenazado por la corrupción y los malos manejos de los políticos mexicanos. Y agregó que las reformas de Peña Nieto, quien también tuvo una sesión de fotografías dentro de la entrevista, eso le sale muy bien, engendran resistencias feroces al tiempo que el narcotráfico representa un hecho de definición con el crimen y violencia que conlleva. Y dice que esta es la segunda ocasión en que Enrique Peña Nieto aparece en la portada de la revista, y ya que su debut fue en diciembre del año 2012, después de ganar las elecciones presidenciales. Enrique, ¿qué te parece? Interesante. Pero mi tocayo, Emocionate, emocionate, dilo con energía. a ¿Cómo ver, que interesante? se está quemando mi casa. Se está que, oh, qué pena. Se murió mi hermano. Sí. Que con esa Este, emoción, a ver. gato en el tejado. Seamos muy buenos actores nosotros, caray. Transmitimos esos Oh, sentimientos Dios. de cualquiera que nos llegue. Me hace sentir apenado, hombre. Dilo con emoción, con energía. ¿A poco no te conmovió esto? Me ¿No te, inflama. te inflama de emoción, de orgullo, de ser mexicano, de levantarte a cantar nuestro himno nacional? Que sigue sin ser nuestro, pero bueno, es nuestro himno nacional. Ay, me hiciste recordar a mi tocayo en Mexicali. ¿A cuál No te tocayo? eches. Ah, Ya sabes, la nueva. no. ¿Qué hizo ahora? Don Se Enrique peleó con los Tellache. del 132 porque llegaron a quitar la bandera, a subir una bandera suya y le salió a los ciudadanos y dejó Y la lo libreta nacionalista. Le y salió dejó la libreta a un lado y y defendió el Ávaro Patrio. sí, claro. Míralo, no, no, si hasta eso tiene. Aquí nada de andar con tus este es una hasta bandera, no una hasta trapo. Toma, paloma. Bueno, ¿Eso cuándo fue? ayer. Ah, mira, no sabía. No, don Bueno, Enrique tiene sus chispazos. sí que los tiene. Saludos a nuestro amigo Enrique Tellache. Es otro Enrique. Es otro Enrique. Es otro Estos Enrique. Enriques están marcando historia. Sí, pues, solo que allá mi tocayo, pues hay niveles, mi tocayo, pues es presidente de la República, ¿qué le vamos Ah, a yo pensé que hacer? el de Mexicali. No, mi tocayo, es, Hace unos es meses, PC, cuando cambiaron. PC. puro canijo. Ah, ok. Cuando cambiaron al jefe de la segunda región militar, Ujú. a don Alfonso Duarte Mujica, pues se hizo el evento para recibir al nuevo comandante regional. Y bueno, tuve la oportunidad de ir, estuvimos ahí
y estaba Enrique Tellaeche. Y pues ya sabes que ahí está el protocolo, ¿no? Todo como debe de ser. Claro, Y claro. algo dijeron o algo hicieron y pues estábamos saludando. Y empieza él. Aquí no se saluda porque quién sabe qué. Empezó a referirse más que nada a lo que dicen los reglamentos, porque ves que él Claro, es muy pues riguroso. riguroso en ese sentido, que siempre dice, no, el reglamento dice esto y así se tiene que decir. Y en este momento no se saluda la bandera, y en este momento no se canta el himno, no sé qué tanto estaba diciendo, que también así como que no se saluda no sé qué, que era del ejército, y pues no se va enojando uno de los militares que estaba ahí, y se acerca a llamarle la atención, y le dice, ¿cuál es su nombre? Y aquel primero dice, ¿y por qué te lo voy a dar? Porque necesito su nombre, ¿cómo entró? No, pues yo entré y listo, estoy aquí autorizado. Pues total, se metió en una discusión patriótica ahí con este militar y me acordé con esto que dices, ¿no? Así es el estilo de mi tocayo. Como el estilo de mi tocayo Peña Nieto es justamente. Es justamente la misma ruta que han seguido los presidentes de la República al inicio de su administración, en sus afanes de buscar una proyección internacional favorable a su administración. Y por eso no sorprende del todo, pues, claro, Time no es el periódico de la esquina, ¿verdad? Ciertamente. Y la administración de Peña Nieto le está apostando pues al consenso internacional y a la imagen internacional. Y no es casualidad, ha estado muy activo en materia de política internacional últimamente, sobre todo promoviendo exactamente este tipo de imagen, el del Salvador en esta nueva etapa de la vida nacional. Es, sí, el gran Ujú. Salvador, Sí, efectivamente. mira, la diferencia en este caso siento yo que con otros presidentes, porque efectivamente por alguna razón llaman la atención de la prensa internacional, es el hecho de que aquí sí promovió y logró reformas, ¿Cómo que no? los anteriores presidentes no podían con una sola. Empezaban a promover una, a impulsarla, se originaban los problemas políticos, las reacciones, y de inmediato cedían. Entonces aquí se puede decir, sacó varias iniciativas o varias reformas, mejor dicho, en su primer año, contra viento y marea y contra todos los escándalos que esto provocó. Sin embargo, el tema aquí es que lo que estamos viviendo nosotros ahorita y lo que estamos viendo en lo interno es muy diferente a lo que se ve y a lo que se Desde vive en lo luego. externo. Digamos, cuando hay este tipo de medidas, sobre todo económicas, que se dio una reforma fiscal, pues empiezan los países a revisar, analizar lo que decíamos de las calificadoras que le Claro, dan una mejor posición a este país. ¿Por qué? Porque hay oportunidades de hacer negocios globales. Y así en es. este caso México se está abriendo en materia petrolera, está dando una serie de facilidades para que vengan las inversiones extranjeras y esto pues obvio lo aplauden, lo ven de otra forma, pero en lo interno nosotros estamos padeciendo las consecuencias de eso, que es cierto también que dicen que un parto es doloroso, ¿no? Sí, Y claro. que siempre vas a tener una pues reacción difícil ante una situación novedosa como esta. Pero entre lo que se dan esos estertores y lo padecemos puede haber una consecuencia muy fuerte en lo social, que ¿Cómo tal vez no? esto también lo midieron a los grandes economistas como parte de los daños, como dicen en las guerras, ¿no? Sí, Que ciertamente. dicen, tenemos considerado que en esta guerra va a haber tantos muertos. Claro. Y también dicen, y para que pueda Son daños darte esto, colaterales. exactamente, entonces han de decir, bueno, sí, va a haber más pobres, se va a hundir un gran sector, no van a tener para comer, va a pasar esto, sin embargo, a 20 años ya vamos a estar en una economía competitiva, ¿no? Pero los que Sí, estamos en este inter de los 20 años somos los que nos estamos pagando, o mira, vamos a pagar. y has tocado la cifra perfecta, ¿no? Porque tiene que ver con en estos días con un aniversario más de la firma del Tratado de Libre Comercio y de la apertura de México a los mercados internacionales que había iniciado ya desde antes con Miguel de la Madrid, pero que con Carlos Salinas de Gortari se estrena en otra etapa y con otro instrumento, el del Ujú, Tratado de Libre Comercio con América del Norte. ujú, Un hecho también importante con el que Carlos Salinas buscaba catapultar su imagen y la de su administración a nivel ujú, internacional, porque no le interesaban los mexicanos, claro. como a Enrique Peña Nieto no le interesan tanto los mexicanos en este momento, sino la imagen en el exterior. Para todo efecto práctico, para cualquier aplicación que ellos tengan en su agenda,
lo que les interesa es la calificación externa a su gobierno y a nuestro país, ya sea un poco por ego y un poco por atraer inversiones y generar confianza y atraer dinero fresco. Haya sido como haya Haya sido, sido como haya sido, ahí diría está, aquel ahí señor, está, ¿no? ahí Ahí está. está, el propio Felipe Calderón lo hizo, lo inició, en su momento hizo su esfuerzo, Vicente Fox intentó otro tanto, buscando una nueva política internacional y buscó significarse por ese tipo de cosas, pero efectivamente al interior de nuestro país la historia es distinta. Tú Claro. recordarás lo que ocurrió aquí en la frontera con el GATT, por ejemplo, todos estos mecanismos de apertura comercial al exterior que hicieron polvo, pulverizaron a los más pequeños. Y lo vivimos aquí en Tijuana con algunas actividades empresariales que francamente desaparecieron. Claro. Y lamentablemente, pues a nuestras autoridades a ese nivel, pues no les importa la gran cosa, No, porque imagínate, ¿tú crees que le interesa lo que se está diciendo cuando está viendo esta reacción internacional? Cuando dicen en el primer mundo nos están reconociendo, cuando, como aquí, señalan, cambia a alerta por aplausos. Entonces eso también les llena el ego, ¿no? Les claro. inflama el ego. Entonces, pues ahí dicen las cosas van bien y todo lo que están manifestando realmente no tiene bases. Y pronto se van a dar cuenta de que actuamos debidamente. Tan así que fíjate, ¿qué han hecho en los últimos días? Mandar funcionarios federales aquí para que nos digan que todo está bien, que la homologación no nos va a afectar, que no va pues influir en la falta de empleos, no va a influir en la economía, como que nos tratan de calmar con Así, ya, ándale, ya, no hagan con ruido ya, dosis hombre, ya. pequeñas, ¿no? Mientras acá están recibiendo los aplausos ellos sí, y eso los está convenciendo de que actuaron bien. Acá, como quiera que sea, dicen, bueno, vamos a calmar un poquito esa turbulencia que existe y que se va a pagar en cualquier momento. Vayan y díganles que estamos con ellos y que no pasa nada y que se van a dar cuenta que pronto van a estar en la bonanza. Entonces, están llegando y no dudo que en los próximos días veamos a otros desfilar por aquí, ¿no? Para que nos digan exactamente lo mismo. No, 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 efectivamente no debe sorprendernos, esa es una posibilidad latente, ¿no? Que veamos el desfile de funcionarios federales para convencer, porque efectivamente ayer lo comentábamos aquí en este espacio, ¿no? Tú lo señalabas, esta acción, la de usar el recurso o promover el amparo de la justicia federal contra la homologación del IVA, es un acto que tal vez no tenga efectos legales, Ujú. posiblemente. No, quizá no debamos esperar mucho de eso. El impacto político, sin embargo, el impacto mediático es importante y yo creo que ese sí debe haber generado un poco de preocupación en el gobierno federal, ¿no? Pero por cuestiones políticas, Más que porque como nada, vienen pues, las elecciones y necesitan seguir teniendo una mayoría que los apoye en el Congreso Federal y es precisamente el Congreso de la Unión el que se va a renovar, ujú. entonces pues ahí sí también van a empezar a meterle los kilos para tratar de apaciguar un poco estos ánimos exacerbados en la frontera, ¿no? Pero esto no se resuelve más que con dinero federal, con recursos y grandes cantidades de dinero federal invertido en cosas que verdaderamente transformen la calidad de vida de los habitantes de la frontera, Pero ¿qué pueden hacer? ¿no? ¿Qué pueden invertir? ¿Qué te puede, En un año qué te lograr los pueden cambios de esa generar naturaleza, exacto para que en un año tengas tu misma situación financiera holgada o por lo menos más tranquila? pues inversión asistencialista o algunos Volvemos al proyectos populismo pequeños. entonces. Pues sí, pues efectivamente, efectivamente. Y yo creo que puede haber algunas medidas transformadoras, sobre todo en las áreas más golpeadas por esta situación económica, ¿no? Como esto de la cruzada contra el hambre, por ejemplo, Ujú. es un instrumento que les puede funcionar para generar áreas donde se modifica sustancialmente la situación socioeconómica que vive la gente y generar desarrollo social Sí, verdaderamente. mientras no se enfoque nada más a entregar No, cobijas, no, no, sino a seguir no. con los programas que supuestamente
los están diseñando de manera integral con Así la es, participación de todas las dependencias federales para llegar a una comunidad y decir, a ver, aquí porque esta comunidad no se ha desarrollado, pues claro, por esto, ok, ¿qué le falta? Pues una fábrica, bueno, vamos a invertir en una fábrica, vamos a invertir en vivienda para la gente así que está aquí es. cerca, guarderías para los padres que puedan ir a trabajar, cuestiones de esa naturaleza, que yo Sí, dudo que se puedan hacer aquí, aunque digan que tenemos zonas de pobreza, porque también hay que ver eso. Cuando les conviene tenemos pobres en Baja California y cuando les conviene no. claro, juegan con Ahorita, los números. exactamente, que dicen, no, Baja California es una población rica, entonces no le vamos a llevar este tipo de programas que se requieren más en otras partes del país, vamos a reducirle las participaciones federales porque son ricos, bla, bla, pero cuando se trata de venir a dar un discurso político, ¿qué hacen? Pues sí, buscan pues áreas donde se ve esta pobreza y la empiezan a destacar y a dar paliativos, ¿no? Sí, habría que decir, sin embargo, que Tijuana no es el fraccionamiento del Niño, ¿eh? Sin duda, estos polígonos de pobreza que el Ujú, gobierno federal ha identificado para canalizar inversiones importantes, pues son muy localizadas, claro. ¿no? El plan piloto del fraccionamiento del Niño seguramente puede replicarse exitosamente en otros polígonos de pobreza de la ciudad, pero el fraccionamiento del Niño no No es refleja Tijuana la y no, pobreza que existe y no, realmente en claro, otras áreas. no nos refleja como ciudad en términos más amplios, ¿no? Y las necesidades de esta ciudad y de toda la frontera son también muy diversas. Entonces, eso me parece cuesta arriba, pues, para que en un año el gobierno del presidente Peña Nieto pueda hacer cambios que le generen productividad electoral. De cualquier manera, ya hemos visto, Baja California no les representa gran cosa en el resultado electoral nacional en Ujú. cualquier elección federal. No, pero sumarle 54 diputados en toda la frontera, Ah, o en las fronteras. O mejor dicho, mira, réstales. Y réstales los de las otras reformas. puede ser, pero la lógica electoral funciona para ellos de manera distinta, ¿no? Allá a los partidos, a todos los partidos les importa más la zona central del país porque es donde Se concentra el mayor se número de concentran, votantes. claro, desde luego. Y en la medida en que resuelvan esa zona y tengan a ese electorado en el bolsillo, lo demás se puede ir por el Como bote de la basura, ¿no? dirían, lo demás es lo Es de lo de menos. menos, sí. Mira, vamos a hablar de cosas positivas mejor. ¿Por Está, qué lo de Peña Nieto? bueno, si es positivo, ¿verdad? Yo dije, ahí lo voy a disfrutar. Es Ahí que está, ¿dónde está pues el hasta te da optimismo? orgullo ver a tu presidente así, posando con Vieras todo cuánto un... orgullo me da. Se notó, por eso te digo, se notó en una revista tan influyente, tan importante como es Time. Y que nos dicen aplausos, Wow. aplausos para el señor presidente en el exterior. No, vámonos con cosas más positivas, cosas sí A ver, venga, positivas. venga, venga. Me estabas enseñando por ahí otro proyecto de libro que estás realizando. Tiene que ver con el Ah, caray. tiene que ver con el aniversario de Tijuana, que está todavía lejecitos. Es en Ujú. julio. Sin embargo, pues podemos comentarlo porque, perdón, me gustó, me llamó la atención, ya que se centra en algo que es pues un icono de esta ciudad, ¿no? O por lo Ujú. menos para quienes aquí nacimos, que lo sentimos así, lo que tiene que ver con el complejo Aguacaliente o el área de Ujú. Aguacaliente, ¿no? A ver, platícanos de qué Mm. se trata. Oh, Y bueno, pues. muéstralo, es más, muéstralo, vamos a mostrarlo. Hombre, no venía preparado, No venía preparado, discúlpame, pero aquí les da. Chihuahua, pero bueno, mira, Está encuadernado bonito, ¿eh? Tengo que reconocerlo. es... Se parece a un libro de cocina que hice en la secundaria. Oh, Dios mío. A ver si lo puedes ahí acercar un poco más que sea. Ese minarete como me gusta, siempre me ha encantado. Y creo que por ser esa gran mole que es, no la han podido tirar, que si no ya lo habían tirado también. Pues mira, déjame decirte que gracias Ujú. a Kiko Vega, ¿eh? ¿Qué? ¿Que, No, que, que no, no se tiró? no se cayó eso y no, sí, porque Ah, él fue, apuntaló, ¿no? sí, siendo alcalde, Kiko destinó una Miren, inversión importante para que eso no se a ver fuera un poquito más por los cerca aquí suelos. el... Le metieron una estructura para apuntalarla por dentro y la torre ¿Quién fue el que le puso luz? ¿Fue él? fue, sí, pues como parte de ese proyecto, Ah, mira, precisamente. entonces esto sí hay que reconocérsele, mira, Sí, este claro. libro. Vamos Y a ver. la parte, la estructura superior, la original, ya no Ahí es la está. misma que vemos ahí. Intentaron darle una manita de gato y reforzarla, pero cuando la removieron, pues prácticamente se hizo de chicle, A ver, estaba. ahí sí puedes, Joe.
Este que viene siendo el complejo Agua Caliente, ¿verdad? Sí, No, el no sé si área es donde estaba la ETI. el área del spa en la Sí, Prepa Lázaro Cárdenas, y la zona de la alberca, que es lo único que queda. prácticamente que queda, ¿no? Y la alberca la renovó María Elvia Maya, o Sí, participó en, mira qué bonito también efectivamente, ahí. aunque se hicieron algunos esfuerzos Ujú. desde antes, la verdad es que María Elvia Aquí está el eh, minarete hizo también, mira qué bonito. un esfuerzo sin duda digno de reconocimiento para la ¡Wow! Es que restauración de la están zona. bellos. Son fotografías Son tuyas, ¿verdad, fotografías, Enrique? sí, 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 es un proyecto que me tomó más o menos 6 años, ¿Y cómo le haces para ver estas como cinco fotos? mil Mira, fotografías qué para llegar a esto. belleza. Ahí me tienes estudiando hasta el ciclo de la luna, los diferentes tipos de iluminación en las 4 estaciones del año, de noche, de Las madrugada, torres de actuales día, y la torre que son dos tan emblemas, significativas, dos sí. emblemas de Tijuana, un Qué antes y un bonito. después, Vamos a ver ¿no? qué Parte de esto nos ha tocado verlo, más. ¿ah? Somos No sé testigos. cómo hubo quienes entraron para, pues, tirar algunos de los vestigios que habían. Penoso, No, sin duda. este es así, este es Esa es parte de la historia así. Este es lamentable de así. esta ciudad, ¿no? Sí, sí, que decían, es que era Que lugar de hayamos permitido. vicio. Sí, Es que imagínate que tuviéramos esto, qué bellísimo un museo de sería. sitio, Sí, en mira, una aquí, ciudad. aquí esta, ahí está. Hasta el follaje, las flores, eso fue a La propósito, ¿verdad? bugambilia, que es, sí, la bugambilia que es emblemática ahí en Vamos a esa ver, zona. esta es así, Hay flora también, y fauna que sí, tiene 80 años de antigüedad ahí, qué belleza. que fue traída ex Vamos a ver, profeso aquí yo estoy bailando con, este es, no es la fuente donde estaba del centro de la alberca, ajá, con el minarete, todavía, ¿qué era un minotauro? ¿Qué era lo que estaba en la el entrada dios de, Pan, sí, el dios Pan, ¿verdad? Le decíamos nosotros el diablo, el estaba ahí, diablito. ¿no? No, no estaba ahí, No, estaba donde estaba la lo entrada que era la de la entrada al poli, edificio, de la poli, que fue las oficinas generales, así es. antes de que tiraran y quedara ahí la preparatoria, a Y la entrada donde está la alberca, ahorita ahí la vas a estaba. ver justamente. Vamos a ver, así. Ese es, Ándale, esa todavía era la queda esa entrada, parte. esa parte. Vamos a ver qué más se Está ve. por separado, Pero ya no hay nada del mono, ¿verdad? Por decirle, ya no quedó no nada. destruido, la Porque todavía verdad, me acuerdo en mi infancia que ahí estaba. así es. Nos daba ahí Ahí cierto quedaron los restos temor. de José Lino Ortiz, junto a Sí, esa pues pequeña, solicitó, ¿verdad? sí, junto a ese acceso. Porque también estuvo muy. Vamos a ver, aquí, ya voy a salir de cuadro. ¿Qué tenemos aquí? Ese está ¿Parte del minarete? No, no, esa figura estaba del lado opuesto al dios Pan, pan, o al diablito, pues, el dentro de esa diablo. misma fuente de acceso. Decíamos todos los Esa niños. banca forma parte del mismo cuerpo de acceso junto a las Mira, escalinatas. esta es bella. Ah, esa es hermosa, Esta es la que he visto espectacular, ¿no? sí. Fíjate que qué bueno que, pues, algunas áreas como esta también muy bonita, como la alberca y Son la banca eclipses. están dentro de las instalaciones de la prepa, pero también yo me pregunto, si yo quiero como ciudadano ir a verlo, ¿puedo entrar? Sí, pero hay Tienen, acceso tienen, controlado. tienen cercado, creo, donde Sí, tienen la banca. ya está Mira qué cerrado. bello, qué bello. Una vez me asomé desde una como puertita que tiene, a mero abajo El está el minarete. minarete, viendo hacia arriba y era nada más como una escalera caracol que se Sí, veía que como que estoy agarrado apenas como por unos alambres. sí, la verdad es que se encontraba en pésimas condiciones Sí, y a punto de caer y estaban, pues es una subida vertical muy pesada. era la chimenea de Era ahí, la sí, chimenea ¿verdad? y es increíble cómo una ciudad como esta, una joven, porque cumple este año Ujú. 125 años, con tan poca historia, tiene tanto que rescatarle de la historia y tiene tan pocos sitios de valor histórico que hemos preservado que ya para que un minarete sea un símbolo de la ciudad, Ujú. dices tú, caray, pues de veras que Sí, necesitamos pero trabajarle más fíjate esa parte. qué bello, Sí, porque ¿quiénes fueron los Hollister, los los, Douglas y como Wayne McAllister, McAllister, ¿verdad? Los arquitectos. arquitectos buscaron que fuera un complejo, además, bello, artístico, no, ¿Cómo no, no? no se decidió además hacer una chimenea ahí No, como que ayer, mira qué bonito se ve. todo un complejo impresionante en términos de fachadas, en Ujú. términos de acabados, unos cortinajes y unas telas traídas
Europa, mármol, en fin, Sí, tantas los cosas increíbles. candelabros, Los todo lo que había. candelabros, ¿no? Fíjate, yo que esta fotografía nos la va a traer Enrique García para ponerla aquí atrás, así de. ¿Qué tal, Ahí está, ¿a poco no se ve? Mira. Sí, sí se Es ve. ahí de noche. Ah, sí se ve muy bien. El Extraordinaria cielo imagen. clarísimo. Sí, la verdad es que fue todo un reto profesional para mí, todo ese proyecto. ¿Y por qué nada más Aguascalientes si hay otras áreas? Digamos, está la Escuela de la Altamira, está el banco que es ahora HSBC de la calle Segunda, Sí, el Banco que fue Internacional, originalmente la compañía, de Lucio Fertano, no, tenía otro nombre, esa compañía que donde estuvo el banco que hemos el conocido, Internacional el Banco primero, Internacional. pero yo platicaba con alguien recientemente sobre eso porque pasando por ahí vi que ahora el HSBC. Traté de recordar, bueno, este edificio que fue en su origen, pero no me acordé, no me acordé ahí y no me he puesto a revisar. Pero por decir, hay esas áreas y creo que otros puntos en Tijuana que si se le ve con ojo clínico así, podría sacársele la belleza también. ¿Cómo ¿Por qué no? nada más Aguacaliente? Porque es el sitio más emblemático. Pero no te has puesto a pensar, perdón, que podrías hacer algo similar con la ahora Casa de la Cultura. Lo estoy haciendo. ¿Ah, sí? Ah, ok. Sí, porque también Sí, es un edificio bellísimo, que creo sí, que debe tener muchos ángulos para explotar. sí, yo debo decir que tengo algunos años trabajando en otro proyecto similar para Ujú, documentar la arquitectura del primer medio siglo de Tijuana, de 1900 a 1950, con esos rasgos característicos de la ciudad. Y esto es también parte de un proyecto conjunto con Armando García Orso, que como tú sabes ha sido un promotor cultural, pero además es arquitecto y ujú, tiene esa doble cachucha y esa doble óptica para apreciar estos rasgos de lo poco que nos queda. Y entonces me he dedicado a registrar los edificios que todavía se conservan algunos de estos elementos. La Casa de la Cultura es uno de ellos y es un proyecto en el que tengo por lo menos 4 años. Y ujú, el propósito es convertirlo en un libro y en otras cosas más. ujú. Y el propósito más amplio es rescatar estos rasgos que nos identifican como ciudad en sus edificios, las instalaciones de valor histórico, Ujú. que tal vez no pasan el filtro, por ejemplo, del gobierno federal, ¿verdad? Para ellos lo Sí, de valor tienen histórico, que tener ciertas sí, características y cierta cierta antigüedad. antigüedad. Para una ciudad con historia tan joven, pues francamente ni nos hacen en este mundo. Claro. Bellas Artes se hace cargo de esa parte del patrimonio más reciente. Ujú, Y tan reciente es esta materia que hay mucho que hacer en este campo. Yo incluso me involucré cursando un diplomado en este campo específico, organizado por un restaurador cubano y cuya esposa también participó en él, y se armó con la Universidad Iberoamericana con el propósito de incluso modificar la ley del patrimonio estatal. ujú, exacto. ¿Cuántas fotografías trae? Ese tiene 23 imágenes. 23 imágenes. Debo decirte, esta es una parte nada más, en realidad la obra es más amplia, son como 53 imágenes, porque hay otras 30 Ujú, que se refieren a los detalles más específicos, las texturas, los colores, en los mosaicos, los diseños, de lo ujú. poquísimo que queda, y a través de lo cual podemos por lo menos imaginarnos la belleza de lo que fue ese Ujú, conjunto, exacto. ese Pero estas desarrollo. podrían decirse son las más espectaculares porque se Son ve pues toda una las más imagen completa, vistosas. ¿no? Las más vistosas. Y bueno, dime, ¿vas a comercializarlo? Sí, Si hay gente interesada por decir que sí, ahorita cómo diga, no. quiero este libro, Estás ¿te viendo pueden los llamar? primeros ejemplares, claro. Sí, Sí, por lo menos para... Oiga, me subía a helicópteros, me subía a al Pegaso. grúas enormes. Al Pegaso también me subía. Ah, pues justamente en el Pegaso. Hice malabares, Ujú. circo y teatro para estas tomas que son las más vistosas, pero tienen el propósito de hacernos voltear a ver el patrimonio de la ciudad con otros ojos, de hacernos no solo ver, sino observar y Ujú. apreciar, ¿no? Pues hoy les vamos a presentar una nota en nuestro portal en la Agencia Fronteriza Noticias de Tijuana con todos los datos. Ah, Ahí mira, incluimos este teléfono y todo muy lo bien, que sea necesario, Enrique, para la gente interesada que ¿cómo te no? pueda llamar y pues ya te pones a maquilar ahí los libros, ¿no? Se Porque hacen así a como mano, que es uno por uno, sí. es artesanal, todo es ¿Dónde lo fotográfico. encuadernaron, Esto se Mm. hace en otra parte del país, con Ah, no materiales aquí. venidos de Estados Unidos. No, Ujú, se traen los materiales de Estados Unidos
y se arman afuera de aquí en Sonora. Porque yo me preguntaba si habían encuadernadores aquí. ¿Te acuerdas del profesor Sí, Genovés? sí, Narciso Genovés El, encuadernaba. el marciano. Eh, calla Bueno, boca, así le decían y él se asumía así porque era un maestro precisamente de Aguacaliente, ¿cómo no? el profesor Narciso Genovese, que quiero decirte que me dio clases a mí. Incluso fue cierto aquello de lo del libro de cocina, ¿eh? Porque a mí me tocó estar, que bueno, sí aprendí, en el taller de cocina en la secundaria. Y al final nos hacían que lo encuadernáramos y era en el taller de encuadernación de Narciso Genovese. Y era un hombre muy singular, un personaje ¿Cómo definitivamente, no? que pues su fama trascendía porque desde que llegamos nosotros como alumnos escuchamos eso de que es el marciano, y es que él afirmaba haber tenido una experiencia con marcianos, Haber ¿no? sido Haber abducido por sido marcianos. efectivamente, y creo que hasta escribió un libro, ¿no? Que yo ¿Cómo no? estuve Yo en estuve en Marte o Marte, algo así así, se llamó. de los personajes, fíjate, Pedro Ferriz lo tuvo en Televisión Nacional. sí, lo llegó a invitar, Narciso Genovés, ¿verdad? ¿cómo no? Y un hombre muy serio, ¿eh? Ah, sí, desde luego, muy serio, era maestro y además un hombre que vivía del trabajo de encuadernación Así es. ahí en la zona centro, uno de los pocos que ha habido en la ciudad que encuadernaban y a quienes debemos hoy por la posibilidad de ver, ¿cómo se llama? Periódicos encuadernados de hace bastantes Así años, es. ¿no? Pues te digo que hasta obras estudiantiles y así Desde con luego. este tipo de material, fíjate, muy, muy bonito. Así Pero es. bueno, vamos a presentárselos más adelante el día de hoy en nuestra página de internet. Felicidades, porque está Gracias. realmente muy bonito y además, bueno, las imágenes son extraordinarias y más de íconos de aquí de nuestra Así frontera, es, ¿no? efectivamente. Muchos han visto este minarete, se acostumbran a saber que está ahí y no sabían de qué se trataba, ¿no? Así es. Siempre hubo así una serie de leyendas en torno a lo que sería este monumento, pues. Y pues no faltaron aquellas de que de ahí mismo también partían los famosos túneles que se habían Claro. construido desde ahí Agua Caliente hasta la frontera para que pudieran huir con sus grandes capitales quienes se veían pues en riesgo o algo así. Sí, Aguacaliente es la historia del gran libro que no se ha escrito todavía. Como muchas otras cosas que se están perdiendo de esta historia tan joven, Uh -huh, porque la gente está muriendo y no se está haciendo un adecuado trabajo de rescate claro. histórico. Eh, no han funcionado algunos intentos y algunos proyectos. La verdad es que al gobierno no le interesaba mucho esta materia, pero esta del patrimonio Uh -huh. histórico tangible es justamente una de las cosas que nos falta como ciudad para mi gusto, ¿verdad? Porque tenemos una ciudad con generaciones nuevas que no saben qué pasa con Tijuana, Así de es. dónde, cuál es el No, y origen, cuando no saben. empiecen a interesarse las autoridades, pues ya estos pocos vestigios que tenemos Claro, ya no van a existir, ¿no? Bueno, salvo el minarete, ese sí, no creo que alguien se pero no hay un aviente a proyecto tirarlo. institucional que preserve, que Es que mira, cuide. estuvo bien que se instalaran escuelas, que se crearan estas, pero yo creo que había otros sitios, ¿no? No debió haberse. A Claro, mí me gustó porque a mí me tocó estar ahí en el centro escolar Aguacaliente. Sin embargo, yo hubiera preferido que hubiese estado en cualquier otra parte para poder tener ahí toda esta zona, como un el museo de Riviera del sitio, Pacífico, ¿no? un Como museo de sitio. exactamente, En una ciudad que tiene tan pocos espacios claro. que podamos vender a los visitantes, por ejemplo, ese habría sido un extraordinario museo de sitio. ¿Ya ves cómo venía positiva hoy? ¿Te Ya fijas? veo, no, ¿Te no, fijas? me has sorprendido. Ni mi tocayo me sorprendió tanto. Es que al ver a nuestro señor presidente ahí, que realmente nos ha salvado, yo me sentí así como que estaba escuchando previamente que nos decían arrepiéntanse pecadores, y yo decía, ¿cuándo viene la salvación? Ya llegó. Ya llegó, ya está aquí. Arrepentíos. Pancho Villa con No su es gente. burla, es bromita. Es No, bromita. pues sí, no, si lo que friega es la risita. Sí, ¿verdad? No te rías, entonces. No, Bueno, sí supiste que en el Congreso local se atendió, se analizó el caso del juicio político que se interpuso en su momento en contra del gobernador José Guadalupe Osuna Millán y de su entonces procurador Robert Moreno Manjarres. Los integrantes de la Comisión Jurisdiccional de la Legislatura aprobaron el dictamen número 1, a través del cual desecharon de plano esta denuncia de juicio político en contra de estos dos actores, ¿no? sí. Bajo la presidencia del diputado local Armando Reyes de Ledesma y en sesión ordinaria se presentó para su discusión el dictamen referido, en el cual se establecía que la denuncia fue presentada por dos ciudadanos, perdón, Margarito Fidel Villanueva Ramírez,
¿Te suena? ¿Te suena? Sí, cómo ¿Ok? no. Y Carla Vanessa Silvia Salmerón, en contra de estos exfuncionarios, dijeron que no reúnen los requisitos señalados en las fracciones 2 y 3 del artículo 14 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California, y por esto determinaron por unanimidad de 6 votos a favor que no hay elementos para dar inicio a ese procedimiento de juicio político, tras lo cual se desechó. Y bueno, ya ves que a José Guadalupe Zuna Millán se le dijo que por varios asuntos o por algún par de asuntos se le estaría llevando a juicio. Sin embargo, quien al final presentó esta fue Fidel Villanueva, que como que no tenía pues muy buenos antecedentes como para No, hacerlo, ¿no? desde luego. Lamentablemente, y ya lo hemos visto, este tipo de movimientos, acciones y decisiones están más orientados por intereses de carácter político, Claro. político partidista. ¿Quién es el señor Villanueva, por ejemplo, no? Sí, los Eh, problemas que ha tenido, el Así hecho de es, que aunque diga que la ley no le impide lo que ha estado haciendo con esto de los de los vehículos, autos de los autos chocolate. chocolate, el hecho es que se ve que con premeditación se ha buscado alguna laguna dentro de la ley para pues enriquecerse, ¿no? Sí, mira, seguramente podríamos encontrar cosas cuestionables en la administración de José Guadalupe Osuna Millán. Eventualmente alguna de ellas tal vez podría o valdría la pena ser llevada al terreno del juicio político, pero eventualmente, cosa de buscarle, hay varios asuntos o varios temas que han sido cuestionados, lo fueron en su momento, y que valdrían la pena pasarse por el filtro. De aquellos terrenos del, creo que fue Boulevard 2000, ¿verdad? Por ejemplo, hay muchas actuaciones de la autoridad Ya. estatal que son sospechosas de fraude y de, francamente, franca corrupción, pues, y O que no. por lo menos así lo señalaban Claro, algunas personas con mostrando pruebas y documentos, desde ¿no? luego, son temas sobre los que no se profundizó, eventualmente pudieran ser materia de un juicio político o hasta de acción penal, y no me refiero solamente a la administración del licenciado Guadalupe Zuna Sino, Millán, sino de varias el propio Eugenio administraciones. Lordo, el que fue un hombre controvertido por Claro. lo de los negocios y que hoy mismo podría ser citado por una corte en San Diego después de que se desechó un procedimiento Lo de emprendido hace unos Sempra. días, lo de Sempra. Acaban de darle palo a la empresa Sempra por un juicio que intentó promover contra Ujú. el quejoso, el afectado, pues, el que reclama la propiedad de los terrenos, y seguramente podría haber materia, pues, para un juicio político, pero este tipo de cosas, pues, son más Sí, bien y era distractores, ¿no? predecible que en eso iba a concluir, ¿no? Que al Era muy, final de muy cuentas factible. lo iban a desechar y así lo hicieron. Tengo entendido que don José Guadalupe Osuna, nuestro gober, anda Ujú. por aquí muy, muy a gusto, ¿no? Muy Sí, tranquilo, claro, ya alejado de tantas presiones. desde Yo creo luego. que viviendo la vida normal, ¿no? Después de haber tenido pues toda una flota de seguidores que, como diría Rufo, nos abren la puerta, nos encienden el cigarrillo, no nos dejan hacer absolutamente nada. Ajá. Y cuando nos damos cuenta que ya no estamos en esa ¿Qué se sentirá, posición, eh? pues dice que se sienten como huérfanos, Como feíto, como ¿verdad? huérfanos, porque al final de cuentas también están esperando que alguien tenga esas atenciones con ellos y dicen, me encuentro con que, ah, caray, yo tengo que abrir la puerta. Por ejemplo. O, ¿sabes qué? No traigo dinero, no me acostumbré a traer dinero porque siempre había alguien que pagara, o sus secretarios, y de repente pues tengo que pagar. Entonces tienen que volver a adecuarse a la vida Claro. normal. Sí, lo que pasa es que no hemos avanzado mucho en este tipo de terrenos como para proceder con toda seriedad a evaluar el desempeño de un gobernante y de su administración y no tener que esperar a 6 años después para intentar recursos como este del juicio político, sino actuar en el momento, pues, ¿no? Y si hay algún acto de responsabilidad legal en que haya incurrido el servidor público, proceder así Así sin es. miramiento en ese momento, porque eso sería lo más saludable. Pero tampoco es la cultura, No porque dicen, tenemos esa tiene cultura. todo el poder, me va a pasar esto, va a haber represalias, no me van a hacer Claro, caso.
y la gente termina por no hacer nada y a esperarse a que lleguen, A según todo lo esto, mejores, pasado. ajá, mejores tiempos. Pero también es más cómodo denostar Ah, sí, también, y ¿no? sin tener ninguna prueba para Así es. demostrarlo, ¿no? También eso es un aspecto cultural, me parece, ¿verdad? Claro. Es más fácil ese recurso, ¿no? Denostar y decir, fulano y tal, si supieras, ¿no? Sí, no, y gente que te jura que lo vio y que Así tuvo los es. documentos en sus manos y una serie de cosas y que al final no resulta No cierto. terminan, o no Así es. terminan por Mm. probarse, pues, para el Sí, sí, caso es lo mismo. pero hay gentes que no tienen la manera de obtener los documentos, pero otras Claro, que de plano, con tal de que les creas, te dicen, sí, sí, pero es que yo vi, o yo lo escuché, o yo estuve ahí, y ya cuando profundizas, bueno, no es que me dijo fulanito, él le dijo menganito, y este se lo dijo, y ya te das cuenta que es una fuente totalmente indirecta, ¿no? así es, que no tiene el soporte, pero es parte de esta cultura que nos retrata como sociedad. Esto incluye a los que somos simples ciudadanos y a los que son servidores públicos. Pero todo va a cambiar, ya somos salvos, ya, todo va a cambiar. Oh my God, repent, No, Jesus is coming soon. tú saliste peor que yo. Bueno, ¿qué te parece el borrón y cuenta nueva del gobernador que sigue dando de qué hablar? Ya sé, es inevitable que haya con toda justicia reclamos de quienes sí cumplen, ¿no? Ah, Y dicen, exactamente, oye, ¿y a mí quién me premia, verdad? Si yo pago puntualmente, me cuesta mi trabajo, hago el esfuerzo, claro. ¿verdad? ¿Por qué haces este tipo de medidas? Pero ¿por qué no ser positivo? ¿Por qué no decir, bueno, ya pagué, ya cumplí, me importa muy poco lo que pase con los demás? Si los demás les dan un descuento, pues que se lo den, y Hmm, listo. ¿Por qué no ser positivos, insisto? ¿Por qué siempre tienes que estar viendo lo que hace el otro? Ya no, como a aquel le quitaste, ahora me tienes que quitar a mí. Ah, no, ahora ya no voy a pagar porque aquel ya lo perdonaste. Le voy a decir, mira, yo tuve, qué bueno, gracias, ahora ayúdenle a los demás. Está bien, pues. Kiko condonó adeudos por obligación o por qué. Porque ya ves que el gobierno del estado y el propio gobernador ha estado insistiendo en que pues esta fue una medida pues nacida de la buena intención de apoyar a los ciudadanos en momentos donde la crisis es muy claro, fuerte, es difícil. Además, es el cumplimiento, dice, de una campaña, digo, de una promesa de campaña así es. que en su momento hizo y que le estaban reclamando ya algunos grupos. Y decía el gobernador que no se arrepiente de esto porque pues está seguro de que está ayudando a muchas familias y además no hay Seguramente. manifestaciones que en un momento demuestren que la población está molesta por esto de las gentes que sí cumplieron. Sin embargo, el día de ayer, Nancy Sánchez Arredondo, la presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI, envía sus tradicionales reflexiones y dice que no fue ninguna Gesto de concesión generosidad, graciosa, exacto, bonomía. ni un gesto de benevolencia, ni caridad hacia el prójimo, no. Dice Nancy Sánchez Arredondo que el gobernador estaba obligado a cumplir con eso porque en la pasada legislatura donde ella estuvo, se determinó o se acordó y se estableció en la ley que lo que prometieran los candidatos se tendría que cumplir para evitar que se la pasaran así engañándote, diciéndote cosas y al final de cuentas no se hiciera. Entonces ella señala, lo hizo por obligación. Además afirma que no es transparente porque se advierte que son como 225,000 cuentas, creo, ¿no? Que Ujú. favorecerían a más de 770 y tantas mil personas. Dice, no sabemos si realmente todas estas personas son aquellas que no pueden pagar, que están en una situación difícil, o si hay personas que están siendo favorecidas por cuestiones políticas, porque tal vez dentro de los morosos que deban esos 5 años, de 2008 a 2012, que es lo que establece el decreto, dice, posiblemente gente que sí tiene y no pagó, que sí fue omiso y se le está beneficiando. Ujú. Entonces ahí está, por una parte pidiendo claridad y por otra parte diciendo, no, no, no te andes poniendo el sombrero, no andes diciendo que lo hiciste por buena gente, lo hiciste porque lo tenías que hacer. Un poco lo que decía Guadalupe Zuna Millán, oye, esto que hacemos es nuestra Sí, obligación, ¿eh? que no No, te que digan, no te cuenten ni no te digan, ¿eh? No, no es generosidad, no, 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 no. Lo estamos haciendo porque es nuestra obligación. ¿por qué no sale ¿Aplicaría? ahora a decir eso? Kiko Vega. No, don José Guadalupe. Ah, pues Decir, no, 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 acuérdate, gobierno de mi partido,
que no puedes estar presumiendo, que no No puedes estar diciendo porque presumas esto con... es Claro, parte de nuestra obligación, o la chica aquella que salía diciendo, que no le digan, que no le cuenten, ¿no? porque a lo mejor le Que a lo mienten. mejor le mienten. Pues mira, al margen de eso también, y lo estoy manejando en la columna que va a aparecer hoy, porque sí me llamó la atención Sí, que, bueno, empiezan a surgir otros comentarios con respecto a esto, pese a que ya se habían dado algunas reacciones por sí. esta decisión del gobernador del estado. Pero releyendo una columna que recientemente, el día 8 de este mes, envió nuestro compañero Jaime Miranda y Soto, Ajá. que tocó el tema, me llamó la atención un aspecto, porque él le pone este decreto de condonación un engaño. Ujú. Y bueno, la parte central de esto dice que, bueno, primero que el mismo gobernador, reveló sin que nadie se lo preguntara o cuestionara que se trataba de cuentas incobrables. Y que por lo tanto, pues como diciendo, no va a haber afectación porque de todas maneras no las íbamos a poder cobrar, ¿no? Pero Claro. dice Miranda que esas llamadas cuentas incobrables se engloban en el capítulo segundo del Código Fiscal del Estado, en su artículo 37, que a la letra dice: las obligaciones ante el fisco estatal y los créditos a favor de este por impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, productos y aprovechamientos se extinguen por prescripción en el término de 5 años. Es decir, Es decir, y luego agrega, la condonación comprende del 2008 al 2012. ¿Cuántos años son? ándale, voilà. Exactamente como lo marca el código en referencia. Y ya legalmente afirma no se podía coaccionar al deudor para liquidar su morosidad. Y luego concluye, fíjate, de esta manera los morosos que sin este decreto, ya estaban a salvo de pagar cualquier centavo, como no lo sabían y por desconocer las leyes al respecto, pues están yendo a hacer sus convenios. O sea, ahora van a tener que pagar lo que corresponde por el consumo de agua y les van a quitar los cargos de esos 5 años. Ujú. O sea, al final de cuentas, terminan pagándole al gobierno del estado a aquellos que ya no tenían por qué hacerlo, porque ya estaba condonado. Bueno, pequeño detalle, ¿no? De saber la ley, de Es conocer lo la que ley, dice ¿no? exactamente, la importancia de conocer la ley. Luego, entonces, esto del borrón y cuenta nueva es hasta cierto punto pura... Algo calculado. Ah, no, claro, evidentemente algo calculado. Tú como gobierno no tomas una decisión de esta naturaleza sin haber hecho el análisis Pues del... no que eran buena onda. Ah, sí, Ah, no, no, no fue eso al final de cuentas, el corazón. ah, no, ¿No? ¿No era así? por favor. Yo me lo creí. Yo no debía, afortunadamente, esos 5 años. ¿No? No, Debía pues yo como 10, no, tampoco, es pero cierto. pues... No, fíjate, de un caso que sacaron por ahí de una persona que debía como 62,000 pesos de no sé cuántos años. Ujú. Y que el director de la SED le dijo, a ver, ¿tiene celular? Sí. "Ah, ¿me lo muestras? Sí. Oiga, ¿y por qué si paga el celular y el agua no? Ay, sí es cierto, que no sé qué, voy a ir a hacer el convenio. Imagínate lo que debe de agua, sin recargos y todo eso. Ahora los va a tener que pagar y no los tenía que pagar. Ah, qué problemita. Interesante, ¿no? Lo que es no saber la ley, mire usted, pero los que sí saben la ley son los que acompañan al gobernador del estado, que desde campaña tiene elementos para hacer una promesa de este tipo. Todos los candidatos tienen Sí, esta sí, sí. opción y esta Pon posibilidad, tú, pues, ¿no? dicen, ¿qué podemos ofrecer que sea factible? Atractivo, Pues vamos a hacer factible, esto así. ¿Qué pasa? No, pues fíjate que hay tantos morosos de la SEP, deben tanto, no hay problema porque ya no se pueden cobrar por esto y esto, pero dices esto y te y, ves como y te ves como Salvador. Salvador. Entonces, Otro Salvador. estamos entre salvadores. Dios te guarde, Dios te ve. Yo creo que vamos a hacer medio programa así con la caracterización del pastor. ¿Cómo te llamaremos? El pastor alemán, ¿no, verdad? No, ¿cómo te llamaremos? ¿Pastor qué? Mm, ¿qué podremos hacer? ¿Pastor Henry? Hay que buscar, tendré que buscar un El nombre pastor artístico Henry. que venda, ¿no? Porque ya que estaba recordando yo los tiempos de la hermana pagana. Esa no la conocí, la hermana pagana. ¿Cuál era la hermana pagana? A ver. Aquí fue conocida, se transmitía en radio un programa de esta naturaleza por allá por los 70, a mediados de los 70. No, ese sí no me tocó. Ese Dios sí no me te tocó. guarde, Dios te bendiga. Escuchamos la prédica en radio
Y la verdad es que se ha vuelto una moda esto de tener predicadores en radio en años Moda recientes. muy redituable, Ah, porque desde no es luego. moda nada más, no, bueno, no quiero ofender a nadie, ¿no? No, 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 pero Pero redituable. se han dado casos de personas que se dedican a predicar y que tú los ves que después de la predicación salen de las estaciones de radio con unos carrazos que dices, Y eso es la wow, prédica religiosa. En claro. la prédica política también hay unos que, También salen ojo, con carros. no, bueno, tenemos cada predicador que Dios guarde el hora, ¿no? Así es, Desde así los que es. tocan el manto sagrado y la rosa bendecida dejan sus 20 dolaritos ahí. No seas mal pensado. Oh, Ok, cielos. 20 dolaritos, ya está. Bueno, eso es por el tubito con tierra traída desde Tierra Santa y no sé qué tantas cosas. Oye, me desaparecieron de la página. A ver, que Glenn vea por ahí una nota que publicamos ayer o no la encuentro, donde se habla de la decisión de empatar las elecciones para el 2021 Sí, aquí en Baja California. A ver, para que la pongan en la página, por favor. sí, Eh, es un tema interesante, en ¿no? el Congreso. A propósito de actos calculados, ¿no? Así es, porque además se trata de que pues no se afecte a estas siguientes administraciones, ¿no? Porque Claro, alguna tendría que irse a 5 años así es, así y es. para poder empatarlo. Entonces están buscando que sea para entonces. Y recordarás que en esta pasada elección, cuando se debatió mucho este tema, era una de las propuestas, porque no se ponían de acuerdo. Y Ajá. decían, bueno, para el 2021, pero había quienes la querían ya. Pues Y también no por se pudo. También porque, conveniencias políticas, hay exactamente, que porque decirlo, iba a ¿no? tener resultados favorables para los partidos políticos. Claro, no, no dan paso sin guarache, los partidos políticos miden y calculan todas estas cuestiones y al que le conviene en este momento es el que lo va a promover. Si para el año que entra no le conviene, por usted que va a guardar silencio. Pero esos actos son actos calculados y sobre todo van de la mano con acciones de otra naturaleza como la reforma Ujú. para la reelección, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? O digamos, pasa también como con lo de la SEP. Ya ves Sí, que lo han peleado las administraciones, que si se queda en el estado, que si se vaya a los municipios y bla, bla, y no se ha hecho porque el gobierno que está en el poder dice, no, no espérate, porque si lo pasamos allá, al rato, por decir en este caso el PAN, al rato el PRI va a ser el que va a tener más recursos y más claro, operación política porque tiene la SED. Y si es el claro, PRI el que está en el gobierno, dice, no, 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 espérame, porque qué tal si gana el PAN y entonces claro. el PAN lo va a manejar. Pero como alguien decía, pues cualquiera puede ganar y perder. ¿Qué tal si están en el gobierno del estado y de repente consiguen el municipal? Pues ya tienen el manejo, ¿no? Pero lo hacen desde el momento en que están viviendo. No queremos traspasarlos y los argumentos son que operativamente no se puede, que hay una serie de circunstancias por las cuales no sería positivo que se transfirieran esas funciones, pero en el fondo es la cuestión política. Meramente política electoral. ¿Por qué? Porque la Comisión Estatal de Servicios Públicos representa una nómina tan poderosa como el gobierno municipal. Y es un sitio de colocación de personal, de gentes en época electoral, en época política. Así es que ese es el manejo que se da a las instituciones y se Ujú. supedita todo al interés político electoral. En razón de eso, no se ha transferido el manejo operativo de las comisiones del agua, de los organismos operadores de agua, por intereses de carácter político. El argumento es, tu ayuntamiento no tienes la Así capacidad es. para garantizar la operación financieramente sana que tiene en estos momentos la Comisión Estatal. Ha costado tanto trabajo, es más, ya tiene hasta reconocimientos internacionales y tú no tienes ni el personal ni la estructura suficiente para esto. Bueno, pero si también dicen que el presupuesto de la Comisión Estatal es muy similar al presupuesto del gobierno municipal de Tijuana, si ya maneja una cantidad de esa envergadura, pues también podría manejar paralelamente, estoy hablando en este caso nada más de Tijuana, paralelamente la Comisión Estatal de Servicios Públicos en la ciudad y las otras comunidades, los otros municipios, pues también lo harían de manera este, simultánea en sus comunidades con posiblemente menores recursos, tanto en los gobiernos como en las
comisiones, pero pues cada una se maneja por su parte, ¿no? Pues sí, el problema es ese, pues se reduce a eso. Efectivamente, pues bueno, mira, los partidos, volviendo a lo de la propuesta que hacen de empatar las elecciones para el 2021, los partidos Revolucionario Institucional, que es el PRI y el Verde Ecologista, presentaron una iniciativa de reforma de ley que va a Así es. permitir, entre varias acciones en materia política electoral, empatar, como decíamos, los procesos para elegir gobernador, alcaldes y diputados estatales en el año 2021. Aparte, eliminar a los diputados de lista o plurinominales. Enviaron ayer un comunicado por parte del Tricolor, la fracción Tricolor en el Congreso, donde se da a conocer que pues con esto se coloca a la vanguardia del país en la materia al presentar esta iniciativa de reforma. Que bueno, también, insisto, todo se maneja dependiendo del interés del momento, ¿no? Desde luego, y este es un asunto que van a decidir entre PRI y PAN finalmente, porque son las dos fuerzas políticas predominantes aquí. Lo han Claro. sido por lo menos hasta ahorita, ¿verdad? O sea, en 7 años más de que será pues prácticamente toda esta administración, un año más y la siguiente, ¿no? Sería ya. Sí, Bueno, bien. sí, sí pasa, Claro, sí sí pasa. pasa. Bueno, finalmente, porque ya concluimos, te decía el día de ayer que habíamos recibido una queja ciudadana de Sí, cómo parte no. de alguna persona de Rosarito, y lo voy a leer. Dice, soy de Rosarito y vivo en la colonia Mazatlán y camino a mi trabajo en el centro de Rosarito. Hay como 3 tienditas donde venden droga. Y si lo curioso es que he seguido en patrullas de la ministerial Oh, y oh. algunos amigos y familiares con los que he comentado, porque ya es una molestia, me dicen que ocurre lo mismo en la Constitución y en la Lucio Blanco. Y hasta que si somos, no, hasta que si no somos del Plan Libertador, de noche ni vayamos, porque siempre andan los pickups de esta policía en esos lugares, y dice que pues que no son los que deben cerrarlos, o será que les dan protección. Dice, el otro día volteé a verlos y seguía mi trabajo, y me alcanzaron diciéndome que qué ingados veía. Y yo solo les dije que pensé que iban a detener a esos vendedores de droga, y me dijeron que me pusiera trucha, que no me fueran a levantar por metiche. Ya mejor tengo que caminar más cuadras para ir a mi trabajo y no pasar por ese lugar. Dice, la verdad me dio miedo y por eso se los comenté a mi familia y uno me dijo que le escribiera a FM. Mm. Gracias, ojalá que quitaran a todas esas tiendas de droga donde se ven puros jovencitos y hasta muchachitas. Pues el problema que se reproduce en todas partes del estado, ¿no? Así es. Tristemente. Pues bueno, Enrique, llegamos al final de esta Qué rápido. emisión. Se nos fue. Sí, como agua entre los dedos. Así es. Nos saludamos mañana a través del canal 154 de cable en CNR Noticias y a través de nuestra página de internet en Agencia Fronteriza de Noticias de Tijuana. Páselo usted muy bien.